Dios les bendiga. Dios les bendiga. El pastor Ricardo Torres una vez más en este día domingo cerca de las 10 de la noche, bendiciéndolos, pensando en ustedes para traerles la palabra de parte del Señor, para que seamos bendecidos como cuerpo de Cristo en todo lugar. Quisiera compartir un pensamiento acerca de los niveles de la lepra, de los niveles de la lepra. Quisiera quizás tocar siete niveles de la lepra para ver cómo lo aplicamos a este día que tú vas a ver el video y cómo te afecta, cómo te edifica o cómo te está respondiendo a preguntas que has tenido por mucho tiempo acerca de cosas que no le encuentras sentido en tu vida cristiana. Pero al mirar estos niveles de lepra que habla el libro de Levíticos capítulo 13, vamos a poder distinguir ciertas áreas que nos afectan. Porque cada nivel que veamos tiene para nosotros un ejemplo a seguir de ese tipo, de ese nivel de lepra. El primer nivel de lepra que marca el libro de Levíticos, porque el libro de Levíticos es para los que sirven. El libro de Levíticos es para los servidores. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a quienes Dios escoge como servidores, el Señor marca a través de los niveles de lepra que uno debe de cuidarse. Y uno de los niveles de lepra que podemos ver, el primero es que dice que si se mira el leproso con hinchazón en la piel o erupción en la piel blanca, que eso a nosotros dice que tendrían o venían y traían al enfermo, porque era un enfermo. Leproso quiere decir herido. Herido quiere decir leproso. Entonces traían al herido, al enfermo que tenía un síntoma en su cuerpo, de una erupción, de una hinchazón, de cosas blancas en la piel, y que determinara el sacerdote qué tipo de lepra, si era una lepra contagiosa, si era una lepra pasajera, qué tipo de lepra era, porque ¿cómo podríamos aplicar la hinchazón o la erupción en la piel de una lepra para un cristiano o una cristiana hoy? Según el título que tengas dentro del cuerpo de Cristo en una iglesia, no sé. Acuérdate que el libro de Levíticos es para los que sirven en el templo del Señor. Y por eso es que tenían que ser reconocidos por el sacerdote cuando se presentaba un síntoma de lepra. Entonces, la hinchazón, por eso dice hinchazón, a veces nosotros nos hinchamos, nos llenamos de orgullo, y ese tipo de hinchazón es aplicable hacia la lepra que se detecta en un vaso, en una oveja, porque para eso está el pastor, para poder observar a las ovejas quién tiene ese tipo de erupción o de hinchazón. Hinchazón en la piel, porque pues hay gente muy altiva, hay gente muy orgullosa y hay gente muy soberbia, que encajan en el primer tipo de letra de los que eran identificados con una hinchazón o con una erupción en la piel. Pero hay veces nosotros, como ministros, como sacerdotes de Dios, como pastores, y que podemos ver a las ovejas en los servicios o su forma de vivir, entonces uno va viendo si van desarrollando algún tipo de erupción,
algún tipo de hinchazón, dice que se hinchan, ¿verdad? Entonces, yo no sé si en tu caminar en esto, no sé cuántos años llevas en la vida cristiana, pero algún día te has sentido hinchado, que eres mejor que alguien, que no hay nadie como tú, que a ti te deberían de poner siempre a ministrar, o que tú deberías de tener el título de profetisa o de anciana en la iglesia. ¿Qué tipo de hinchazón habrás cruzado? Porque cuando es hinchazón o es erupción y el sacerdote miraba y examinaba el vaso, esto representa a los vasos que en la iglesia puede ser que la inmadurez, la falta de madurez en su vida cristiana, los haya hecho que se hinchen o que tengan ese tipo de erupción que comienzan a sentirse mayores que otros. Pablo siempre dijo, cuidado con sentirse mayor que otro. Tenga cada cual su manera de pensar para sí mismo y no de otro. Entonces, cuando yo pasé esos tiempos de que ya se me había dicho que el Señor me había dado el don de la palabra, el don pastoral, el don de la maestría para impartir la palabra, entonces hubo cierto tiempo que venían gente y me decía, la palabra que el Señor le ha dado a usted incluso es superior a la que le tiene el pastor suyo. Y eso hay veces tiende a uno a que le comience a salir erupciones en la piel, ¿qué quiere decir en la carne? Hinchazón. Y hay veces uno comienza a oír eso y comienza a creer los que es verdad. Y entonces viene ese sufrimiento, pero cuando hay un siervo, un sacerdote, un pastor que mira a una oveja que le está entrando ese tipo de soberbia, altivez, orgullo, pero que todavía son manuables, que todavía les puede decir uno como pastor y aconsejarlo, sean mujeres o sean hombres, y decirles, ¿sabes qué? Este tipo de erupción en ti, algo te lo contagió. ¿De dónde comenzaste a sentir esa elevación espiritual? ¿Quién te dijo que estabas en un nivel cuando tú mismo sabes que no lo está? Pero este tipo de vasos, hermano, puede ser que se dejen todavía aconsejar y puede uno como pastor sacarlos, no sé si de esa ignorancia de que yo no sabía que eso era orgullo, pastor. Yo no sabía que eso era soberbia, pastor. Yo no creía que esa era altivez mía, pastor. Yo no creía, porque yo solo pensaba en secreto así. No, son erupciones, son hinchazones, pero para eso está el sacerdote y decirlo, estás a tiempo, hermano, hermana, estás a tiempo de que todavía puedas regresar al camino y ser restaurado de ese tipo de hinchazón, de ese tipo de lepra. Aún el apóstol Pablo pudo decir que lo habían provocado para llenarse de orgullo. Ustedes dice, me hicieron que yo me gloriara. Entonces, ¿y qué dice la palabra? Que por eso que le estaba pasando a Pablo ya en la carne, porque no en el espíritu, entonces se le dio un aguijón en el cuerpo para poder sostener esa hinchazón, esa erupción que había brotado en el apóstol Pablo. Él pudo haber dicho, pero no fue mi intención gloriarme, no fue mi intención sentirme más que otro cuando él decía, estos que fueron apóstoles nada me enseñaron, eso es un poco de hinchazón. Estos que antes fueron que mí, nada aprendí de ellos, ese es un tipo de hinchazón. Cuando tú miras estos videos y tú dices, bueno, sí los veo, pero no creo que me edifican, es que hay en nosotros un tipo de hinchazón, de erupción. Y por eso uno tiene que aceptar el consejo pastoral y decir, sí, es cierto, a mí me hace daño eso.
porque he tenido en poco los videos, he tenido en poco mirar la palabra cuando yo sé que me va a... Pero lo que quiere Dios es que vengas con el sacerdote y cuando te identifique dices, sí, pero de eso te puedes recuperar. Estás a tiempo de recuperar, porque hay algunos que en la soberbia, en el orgullo, en la altivez nunca se recuperan, sino que esas áreas los destruyen, hombres y mujeres, son destruidos. Entonces, si aplicamos, hermanos, el primer nivel, por decirlo así, de lepra, de hinchazón y de erupción en la piel, nosotros lo que tenemos que hacer es ser humildes y decir, a mí me ha pasado que me he sentido, ya sea en el trabajo, siempre me siento la más bonita, yo hago más cosas que todo, y ese es un tipo de hinchazón que cuando te regañen, por eso vas a decir, yo estoy pasando por esa situación. Algo siempre se me mete, siempre viene un demonio zumbón a decirme que soy el mejor y que no hay nadie, perdón, no hay trabajadora o trabajador como yo, porque yo doy mi vida en el trabajo. Ese es un tipo de hinchazón. Porque cuando uno viene y le preguntan a José, ¿tú eres el que interpreta sueños? No yo, dijo. Dios los interpreta. Pero hay gente muy altiva que dice, sí, es un don que yo tengo. No, no. ¿Qué hemos recibido? Dice Dios. Dice Pablo que no haya venido de Dios. Toda buena dávida, todo buen regalo viene de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermano, primer nivel que podemos ver es el nivel de hinchazón, de erupción. Y qué bueno si se ataca a tiempo ese primer nivel. Otro nivel, si podemos ver, no poniéndolos literalmente en números, sino viéndolos así como lo voy recibiendo y se lo paso a usted. Otro de los niveles de lepra era que había lepra en un divieso, en un divieso. Y el sacerdote tenía que examinar qué tipo de divieso era. Y fíjese que, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? Ahorita este video, tú que lo vas a ver. ¿Cómo lo vamos a aplicar a este video? De cómo es un divieso, hermano, no se forma de golpe. Un divieso comienza con un granito que no te cuidaste. Después hizo una espinilla. Tercero se hizo un barro. Y cuarto ya se hizo el divieso. Pero ¿qué sucede, hermano? En esas pequeñeces que nosotros sabemos, yo siempre he sido desobediente en esto en la iglesia. Yo siempre, ya me conocen que yo soy faltón o faltona. A mí ya me conocen como soy. Entonces, es algo que nosotros no lo quisimos cuidar. Un granito que te sale en la cara y comenzaste a rascarse y luego se infectó el granito que pasó a ser una espinilla. Y la espinilla se infectó y ya comenzó a mostrar pus, infección. Y luego, como no se supo cuidar el barro, se vuelve divieso. O sea, primero espinilla, primero un granito así en la piel, no está profundo, está solo así en la piel, bien fácil de corregirlo. Lo que pasa es que la gente no quiere ser corregida, no quiere recibir esa palabra, porque le dicen, mira, se te ve feo ese granito, cuídatelo, porque va a pasar a ser una espinilla y la espinilla ya va a ser se va a hacer más notable y luego la espinilla ya se va a infectar. Y luego va a pasar a ser barro ya más grande el grano, infectado. Y luego va a llegar a ser ya un divieso. Pero ¿qué resulta, hermano? Que a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención ni por un rasponcito, que mira, ahí tiene un rasponcito. Cuídate porque se te puede infectar. Yo ya sé cómo me cuido mi arnet.
de mi cara, los barros, las espinillas, yo ya sé cómo. Mira, tú sabes cómo se miran las mujeres con arnét, que les da hasta vergüenza tener arnét en toda la cara. ¿Cuánto dinero gastan para querer cubrirse el arnét? Las espinillas, los barros, los diviesos. Y lo más tremendo que hay veces, los diviesos salen en lugares incómodos. A veces te sale en la nariz un divieso, que qué doloroso, qué bueno que solo te lo apretan y cuando te dicen, es que esto ya no es solo de apretar este divieso. Ya no es que solo te va a salir pus, ni solo te va a salir cosa blanca de ahí. Ahora ya tiene raíz. Y ahorita se necesita que ese divieso, ese problema, esa área en tu vida que tú le llamas pequeñez, yo así soy. Y no me da pena decir que yo así soy. Como no quisiste que cuando se te llamó la atención el sacerdote o el pastor y te dijo, mira, eso siempre te hace ver mal. Pero tú te enojas con el predicador y no aceptas que es tu error. Entonces cuando nosotros miramos y que nos llaman la atención, como que te digan, mira, siempre vienes tarde al trabajo. Oh, eres de las primeras que te vas, pero vienes tarde y de las primeras que te vas. Eso es algo que debes corregirlo. Entonces son basuritas, son primero que aparecen solo en la piel, así encimita, bien fácil de curarlo. Pero como uno dijo, no va a pasar de ese rasponcito, después ya cuando sientes, mira la espinilla pronunciada. Y luego después ya miras al barro, un barro ya grande pronunciado. Y comienzas a apretarte uno, otro y otro. Y cuando sientes tu cara, ya parecen solo llenos de volcanes. Y ya no son solo barros, sino que ya son diviesos. Son como volcanes llenos, rojos y llenos de pus. Y luego cuando tú te los quieres solo apretar para que te salga la infección, hay veces te va a decir, es que eso no es posible ya solo así. Tal vez cuando te dije que era el rasponcito, que era bien fácil, en tu cara bien fácil se pudo haber removido. Pero como tú eres así, cabeza dura, entonces no te gusta que te diga el sacerdote o el pastor, ese rasponcito se te va a terminar siendo divieso, bien visible. Y como les digo, sale en lugares incómodos, en la nariz, como les digo, ¿y sabe a dónde más? En las caderas, como cuando salen hemorroides. Hay veces hay gente que le comenzó un granito en la cadera y después se le hizo un divieso. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es incómodo hasta para acostarse y para sentarse. Y ese es el tipo de cosas que Dios pone incómodo a la gente que desafió al sacerdote, desafió al pastor, desafió que le diga, si me hubieras oído cuando te dije que el rasponcito era fácil de quitarlo, entonces hoy no tuvieras que ver el bisturí, la espada. Hay que abrir, y no solo hay que abrir, sino que hay que sacar la raíz. Y eso si tú quieres. ¿Qué prefieres tú? ¿Una muela quebrada o una muela que te la saquen de raíz? Va a ser más incómoda la muela quebrada. Entonces, ¿por qué no oyes cuando te dicen que es un rasponcito y no llegar al divieso? Y no llegar a, pastor, hoy estoy así, sí, pero tú ya sabes. ¿Cuántas veces se te ha repetido la misma cosa y terminas haciendo, como dijo Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago? Entonces, ese es un nivel de lepra en un divieso, en la piel, en la carne. Que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vamos viendo estas cosas, hermano. ¿En qué nivel estás tú? Porque está otro nivel que es lepra de quemadura. Cuando ve al sacerdote que es lepra de quemadura, porque uno mira a una persona que se ha quemado, pero quemadura como un blister, porque hay quemaduras que le salen en los labios. Blister es fuego.
¿Qué te ha salido en la boca? Ah, que me salió fuego, el blister. Pero la Biblia le llama a eso que es lepra, trayéndolo ahora y aplicándolo, las quemaduras, las señales en el cuerpo, en la piel de quemadura. Dice, me salió un blister, me salió en la lengua blister, me salió fuego. Y por eso es que dice el sacerdote, ok, traigan al paciente que tiene quemadura, lepra de quemadura. Pero ¿por qué tiene la quemadura en la lengua? Porque tiene la quemadura en los labios. ¿Será que es una persona chismosa? ¿Será que es una persona que le gusta el chisme, que le gusta la murmuración? ¿Es casualidad que te salga en los labios los blisters o en la lengua el fuego? Nosotros decimos en El Salvador, me ha salido fuego. Aquí en inglés pues le dicen blister cuando le miran los granitos en los labios. Pues le dice, pero ¿por qué crees que te ha salido esos granos? Esas quemaduras que le llaman que te los vas a querer cubrir solo con un lipstick. Ese señor va a decir que eso no se cura con un lipstick. Porque la quemadura es por otra cosa. La quemadura es de lepra. La quemadura en la lengua, la quemadura en los labios, es por murmurar. Es porque murmuras. Tú me miras ahí, estás al otro lado del video y tú eres una murmuradora. Y después dice, ¿por qué me sale? Estás siempre pensando mal contra la autoridad, contra el pastor, contra el sacerdote. Y dice, ¿por qué crees que te sale fuego en la boca? ¿Por qué tienes blister? ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué crees que te ha salido ese tipo de quemaduras, como cuando al hombre o a la mujer le salen enfermedades venéreas en sus partes íntimas? ¿Por qué? ¿A qué se debió? Esas son las que dicen lepras de quemadura. ¿Qué hiciste? ¿Te acordás cuando murmuraste de tu pastor, de tu autoridad? Cuando quizás no dijiste con alguien más personal, pero lo dijiste en tu corazón y murmuraste. Murmuraste de lo que habla el Señor a través de la boca del pastor. Entonces dice, no sé por qué me ha salido, pastor, blister, fuego en la boca o fuego en la lengua. El Señor va a decir eso. Eso solo el sacerdote te va a decir cómo curarlo. No vayas a la farmacia a buscar algo para que te encubra el blister, el fuego que te ha salido, sea en los labios de la boca, en la lengua o en tus partes íntimas. La gente no sabe por qué le salen hemorroides, por qué le salen ahí diviesos. Quemadura de lepra en la boca. Y hay gente que le da vergüenza porque está llena, sus labios están llenos de fuego y su lengua. Pero no dejan de chismear, no dejan de murmurar. Entonces, si vamos a este tercer nivel de lepra, dice, ¿cómo hago, pastor? Si hay algo donde yo padezco mucho, es en la lengua o en los labios o en mis partes íntimas. A modo que no puedo ni tener intimidad con nadie. ¿Por qué? Porque estoy herido o herida con este tipo de fuego. Enfermedades venéreas en las partes íntimas. Ese es mirar la lepra que es como quemadura. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, te está hablando el Señor.
está diciendo cuál es el problema. Deja de chismear, deja de murmurar, deja de andar ahí con chambres y entonces comenzarás a ver que eso se te seca y se te quita. Si no, a cada rato va a salir fuego en la lengua, en los labios o en las otras partes. Entonces uno tiene que mirar la palabra de Dios. Otro de los niveles de lepra es cuando dijo, si el sacerdote le traen el enfermo y la lepra la tiene en carne viva, se le puede ver en la carne viva la lepra. Ya ese tipo de lepra es más tremendo, porque ya la gente le da lo mismo que digan lo que diga la gente, lo que diga la autoridad, que diga el pastor, porque ya se llama descaro. La persona practica las cosas al descaro, por día en carne viva está la lepra. No hay necesidad de discernimiento, se ve, huelen, huelen a esas cosas, huelen a carne viva. Y por eso es que cuando dices, ya eres desobediente, eres rebelde. Y ya despides la rebelión, ya la despides de tu ser, ya despides la rebeldía. Y es en carne viva. Entonces uno tiene que ver, porque eso tiene que ver mucho con nuestro corazón, lo que atesoramos en el corazón, lo que miramos en nuestro corazón. ¿Andas tú una lepra en carne viva? Que a la persona la hallan con otra persona en secreto y dice, a mí me da lo mismo, a mí no me da vergüenza que me encuentren con un amante, a mí no me da vergüenza que me encuentren haciendo droga, a mí no, así son la gente. Lepra en carne viva. Llega tremendo. Lepra en carne viva. Hay gente que sí dice. Entonces, ¿cómo se va a corregir? El sacerdote tiene que venir y decirle al paciente, porque era el sacerdote el que le decía, estos son, tú quieres, porque estos los encerraban 7 días, 14 días, 21 días, los días que necesitaba el enfermo estar encerrado. No se puede sacar a la persona con que, usted ya sabe que soy así, pastor, ¿verdad? Ok, pero ya póngame otra vez a predicar. Ya póngame otra vez a ministrar. Pero si la lepra está notable, la lepra está a la vista. ¿Con quién quieres pelear? ¿Con quién te quieres agarrar? ¿Quién podrá pelear con Dios y ganar? Entonces, cuando vemos el nivel de los leprosos en carne viva, que no les da vergüenza en qué situación los hayan en un carro, los hayan en una esquina, los hayan, no sé en qué lugar los pueden hallar. Dice, a mí ya no me da vergüenza. Entonces, ¿qué se puede hacer con alguien así? Aguantará la disciplina de el encierro. Porque las personas, ¿por qué ya no me pone, pastor? ¿Por qué ya no me toma en cuenta? ¿No soy bendición? No, hermano, reconozcamos primero la lepra. Reconozcamos primero la lepra. Que si el sacerdote te dice, no te pongo porque tú estás mostrando una lepra viva. Entonces tenemos que ver nosotros. Entonces está otro nivel de lepra en la cabeza. Lepra en la cabeza. Y qué tremendo, hermano. Una cosa es que te salga lepra en el pie y con los calcetines y el zapato te lo encubres. Nadie va a saber. No se miraba nada más la lepra porque se ponía el traje de general. Pero ¿qué pasa con la gente con lepra en la cabeza, hermano? Porque
No es que sean expresivos en cuanto a chambre y murmuraciones, pero todo lo mantienen en su cabeza, siempre dudando del mensaje o diciéndolo dice por mí, esto es por mí y me señala a mí. Entonces tienen lepra en la cabeza. Y el sacerdote se lo llevaban al enfermo, al herido. Y cuando lo miraba, que tenía lepra en la cabeza. Entonces, hay un hombre que le salió lepra en la frente de golpe. Y no era cualquier hombre, era el rey Usías, que bien jovencito comenzó a gobernar Israel, uno de los reyes de Judá. Pero ¿qué pasó? Se quiso meter al templo a hacer oficio de sacerdote. Esa es la gente que se anda metiendo donde Dios no la ha enviado. ¿Quién te envió a hacer eso? No, que yo creía que yo podía tomar mis decisiones en esto y el otro, y por eso que está diciendo, sí, pero mira cómo terminas. Por llevar siempre tu propia lepra en tu cabeza. Lepra de la cabeza. No es que vas a gritar que estás en contra de la autoridad, pero lo piensas. Piensas, no me gustó el mensaje, no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Hay lepra en la cabeza. Y si te quieren meter y te quieren encerrar, hay veces no quieren ni dejar que se los encierren, que los disciplinen, que les pongan disciplina. Pero Dios dijo cuando puso leprosa a María, si me faltara el respeto no la castigaría. Si usted cree que le puede faltar al respeto a la autoridad y al pastor y aún murmurar porque lo disciplina o porque le dice la verdad, porque quiere ayudarla, no quiere destruirla, porque le dice la verdad, más si te has escondido en una excusa que lleva a mentira. Entonces cuando nosotros miramos la palabra de Dios estás en el nivel de lepra de la cabeza. Tremendo eso. Entonces cuando miramos nosotros que había una lepra que había que tener cuidado si se encontraba en la ropa, en las bolsas, en todo lo que llevaban, más que todo las mujeres, y que se iba a revisar hasta la casa, porque hay gente que sabe que en su casa hay lepra. Un padre y una madre que va a una iglesia sabe que en su casa hay lepra. Y a esas casas se metía el sacerdote y raspaban las paredes, y si tenía un color verde oscuro, había enfermedad en esa casa. Hay gente que sabe que en su casa hay pósteres de hombres desnudos, de mujeres desnudas, o de cosas, de señales diabólicas, de signos diabólicos. Y te dice el Señor, en tu casa hay lepra. En tu casa hay lepra, pero tú eres consentidora de la lepra. Y por eso se te pega la lepra de la casa. Y cuando te presentas al templo, vas contagiada de la lepra que hay en tu casa. ¿Qué se oye en tu casa? ¿Palabra de Dios o del mundo? Entonces, hay padres y madres que tienen su casa con lepra. Por eso que le decían a aquel, yo sé dónde habitas, que es el trono de Satanás. Y miras y no puedes hacer nada. De tu casa, tu vestido, tu bolsa que llevas, todo aquello. Por eso que dice Judas, aún cuídense de la ropa contaminada. De la ropa contaminada, hermano. ¿En qué nivel estás? Y la última que quiero hablarle, pero no por eso es menos que las otras, es una que se llamó lepra crónica. Lepra crónica. Pero ¿cuál era lo más tremendo de esta lepra crónica, hermano? Que a este enfermo ya no lo podían ni encerrar.
Ya no le daban ni el chance, ni 7 días, ni 14 días, ni 21. No, definitivamente era declarado inmundo. ¿Por qué? Porque era crónico. Hay vasos que saben que ya es crónico aquello. Cuando un doctor le dice a alguien, mira, tu caso, vas a tener que vivir con eso, que es crónico. Si eres una persona que se acostumbró a mentir crónicamente, nunca va a dejar de mentir. Nunca va a dejar de inventar excusas. Siempre va a creer que tiene su astucia más que la autoridad de la iglesia. Entonces, cuando el sacerdote veía a alguien, como pastor, ya ve a alguien y que dice, este vaso no va a cambiar. Puede proponerse, tratar, pero siempre va a caer en lo mismo. ¿Para qué vamos a encerrar a este leproso o a esta leprosa? ¿Por qué la vamos a encerrar? Y va a salir y va a volver a hacer lo mismo. No, que hoy le prometo, pastor. No, no. El, el que tiene lepra crónica, uno puede ver como pastor quien ya es casi un desahuciado o desahuciada. Ustedes saben cuántas veces le he hablado a este hombre, a esta mujer sobre su área, que la derriba o lo derriba y lo pone en situaciones. ¿Por qué? Porque no quiere oír, no quiere disciplina, quiere que le digan que todo está bien lo que hace y lo que practica. Pero el sacerdote tiene que traer al herido, le traen al herido, y cuando ya ve a alguien que es crónico, dice, ya estuvo aquí antes con esa enfermedad, ¿verdad? Dice el doctor, usted ya estuvo aquí por su enfermedad. Muchas veces ha estado aquí. ¿Ha seguido las indicaciones para recuperarse de eso? Yo quiero terminar. Hace unas horas prediqué en la iglesia. Pero yo quiero terminar con lo que el Señor me puso para venirme al escritorio, para que le dijera esto cara a cara. No puedes seguir en un nivel de lepra, ni en carne viva, ni en hinchazón, ni crónica, ni lepra de cabeza, nada de eso. Ni siquiera con la lepra que hay en el hogar. Que hay más inmundicia que santidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Cuál va a ser tu decisión ante el sacerdote que Dios te ha puesto para que te dé el diagnóstico de tu lepra? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer con los días que siguen? La enfermedad no depende que te la cure el sacerdote, sino la disposición personal tuya para una recuperación espiritual del alma y del cuerpo físico. El Señor te bendiga. El pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Amén y amén.